¿Qué tal, amigos? Chequen nada más cómo Israel Zamora le pone una arrastrada épica, amigos, a Emilio Álvarez y Casa en el programa de Azucena Uresti. Se puso buenísima los alegatos, pero al final, chequen nada más cómo Emilio Álvarez y Casa, de la desesperación, queda en ridículo, amigos. Vamos a ver lo que aconteció. ¡Checa! Que la Corte, como propone Emilio Álvarez y Casa y algunos de la oposición, tuviera la facultad de controlar la Constitución y de tener la última palabra en la interpretación de la Constitución respecto de reformas. ¿Qué pasaría? Viviríamos en una juristocracia, una deformación de la democracia en donde quienes gobiernan son los jueces. 8 ministros podrían tener el poder de decir de manera inconstitucional e ilegal lo que ellos quisieran y se tendría que acatar todas las autoridades. Para evitar eso, el constituyente dijo, no podemos dejar en 8 personas el control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución. Eso no es así, y entonces Israel dijo, ¿cómo lo hacemos? Lo diseminamos en todo el Congreso de la Unión, al menos 2/3 partes, y en los congresos locales al menos 17. Ese es el control constitucional, el candado constitucional que puso el constituyente al momento de redactar radica, nuestra Susana, Carta Magna. Israel, en que ustedes solo cumplen la ley cuando están de acuerdo. Desde el famoso clásico de que no me vengan con la ley es la ley, hasta violar los amparos en distintas materias, por ejemplo en el Tren Maya o por ejemplo en algunas obras del aeropuerto. Es decir, cuando la gente empezó a hacer uso de sus derechos para detener los abusos de este gobierno y el anterior, se empezó a acudir al Poder Judicial y el quiebre fue cuando a la letra de la Constitución, la Suprema Corte de la Justicia dijo la Guardia Nacional y Civil. Eso provocó la descomposición máxima de este régimen y empezaron una onda de venganza confesado por el propio Noroña. Y eso ha llevado sucesivamente a que ustedes se creen pues que es que porque son mayoría, por cierto, en la Cámara de Diputados espuria y legítima, a generar una condición de cumplir la ley cuando quieren, no cuando en regla general sea siempre. Yo puedo estar en desacuerdo en lo que resuelve la Corte. En muchas ocasiones. He estado, por ejemplo, el caso de Lidia Cacho, cuando fue Olga Sánchez Cordero la que dijo que había sido torturada, pero que no tocaba. Puedo manifestar, pero acato. El problema es que ustedes amenazan. O sea, lo que viene a Azucena es una ruptura constitucional muy profunda. Si la Suprema Corte echa para atrás esto, vas a ver cómo se va a poner de locos y nos van a poner en una situación de decir, no atiendo. Es más, ya Claudia Sheinbaum lo advirtió. Ya lo dijeron. A ver, de hecho acaba de hablar la presidenta sobre esto, vamos a escuchar. ¿Qué es la JUFE? Judicatura Federal. Aquí vamos a hacer un paréntesis, amigo, porque para los que muchos no conozcan a Emilio Álvarez y Casa, amigos, él trabajó en derechos humanos y fue uno de los que escondieron información y que no se haga. Él es uno de los que escondió información para dar con el paradero, amigos, en colusión con varias autoridades y con varias entidades del gobierno federal, con Peña Nieto, escondieron información para dar con el paradero de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, amigos. Pero es increíble cómo este señor se ponga ahorita a ver estos temas y tan cínico, pero en fin, el destino lo va a tropelear. En fin, vamos a continuar con el video. ¡Checa! No. La Asociación de Jueces, que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. ¿Qué pasa? Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro. Vamos, cabrón. Hubo sabadazo. ¡Au! ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autora intelectual del asesinato de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. Bueno, es lo que dice la presidenta.
Sí levantaron el paro magistrados y jueces, no los trabajadores. Los 32 circuitos han decidido mantener el paro. De hecho, están convocando un paro nacional el próximo miércoles. Pero mira, por eso es tan importante. Déjame decirlo en dos ideas. Primero, lo que no se puede es cumplir la ley cuando te gusta y atender las resoluciones judiciales, y eso es lo que estamos viendo de manera sucesiva. Ahora, hacen este espectáculo tan grotesco de la tómbola. Déjame hacer un recuento de los últimos días. A ver. En Guerrero, qué bárbaro, Emilio. La presidencia municipal no decidió aceptar ni el suplente por el miedo a ser él es el asesinados. grotesco. En Sinaloa van 200 homicidios del enfrentamiento de los Chapitos y sale el ejército con un helicóptero con una bandera blanca. No sé qué quiere decir Bueno, eso era la inauguración de Jalisco, los Juegos sí, del béisbol. Sí, del béisbol. pero acababan de ir los secretarios de Estado. Y por favor que nos expliquen qué quiere decir eso. No, Jalisco, es la este fin de inauguración, semana, hombre, ya se está encontraron metiendo a con 5 otras personas cosas decapitadas. pendejo. En Colima, Bueno. la Marina entra a un domicilio, se lleva 6 personas, 4 de ellas son encontradas sin vida y 2 con señales de tortura. En Nuevo Laredo, la Sedena es involucrada en la muerte de una enfermera y la Guardia Nacional en la muerte de una niña. En Tamaulipas, ¿cómo ven, amigos? Entrevistar al diputado Verástegui. Te pongo solo el recuento de los últimos días de 6 estados. Ajá. Ese tipo de fenómenos tendrían que estar teniendo en la agenda sustantiva de la gobernabilidad del país, y la presidenta dedica su tiempo a pelearse con los jueces. No, la prioridad, lo hemos dicho aquí, del gobierno es la seguridad, y se está trabajando ahí. Esta semana que pasó vimos ya la presencia tanto del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García, también del secretario Sin de duda. Defensa Ricardo. La prioridad es la Redilla, seguridad, también amigos. Presencia de más elementos, ya hay más de 2,750 elementos que llegaron a Culiacán. Pues sí, y se pero sigue no trabajando, es una bajan prioridad. los- sí, Pero regresando al tema que estábamos hablando. A ver, sí, quiero hacerte 2 preguntas, porque esto ya es, o sea, no sé, a menos que la Suprema Corte diga lo contrario, esto va avanzando, la Así es. convocatoria se emite mañana o el miércoles. A más tarde el 16. A ver, ¿cuáles van a ser las métricas? ¿Cómo vamos a saber que este método sí está terminando con la corrupción? O sea, ¿cómo vamos a medir que está funcionando? Primero, en la impartición de justicia, que se cumpla, que es pronta y expedita. Escuchen, amigos, Desde escuchen. que entró Es en interesante vigor esto. esta reforma constitucional, el día 16 de septiembre, porque Así se es. publica el 15 y entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 16, todos los jueces, sobre todo en materia penal, están obligados a informar al Consejo de la Judicatura en este momento, después va a ser al Tribunal de Disciplina Judicial, aquellos casos en donde las sentencias sean menores a 4 años, porque tienen más de 6 meses sin resolver. Y cuando sean superiores a 4 años, porque tienen más de 1 año sin resolver el Así asunto. es. O sea, desde la entrada en vigor nació una obligación de todos los jueces en decir por qué no han resuelto asuntos que tienen ahí empolvándose. Ya, Desde el Te 16 voy a de dar un septiembre. ejemplo A ver. Te puedo apostar que no lo han hecho. De la implicación de lo Así que dice es. Israel. Israel dice, ya entró en vigor la reforma. Muy bien. Bueno, entonces a partir de eso, solo se necesitan 6 ministros para decretar que algo es inconstitucional. Ya no se necesitan 8. Porque eso dice la reforma. Bueno, ese era el debate Sí, de la semana entonces pasada. a partir de hoy, Claro. solo necesitan 6, ya no necesitan 8. Porque eso determinó la reforma. Entonces, ustedes van a tener que asumir, y ojalá sí lo asuman, porque lo que les importa, según esto, es cumplir la Constitución, que 6 ministros determinen que es algo inconstitucional, porque así está Claro, la no reforma. puede entrar en vigor una parte y otra no. Hoy no va. ¿Es así? ¿Es así? No, porque recordemos. No. Recordemos. Checa lo que va a decir Ismael, ¿eh? La, Una parte la de reforma integración. entró en vigor un tiempo. Claro, hay la O sea, propia una vacatio integración. legis que ustedes no escribieron. La propia integración de la Ajá. Suprema Corte de Justicia, actualmente, ¿cuál es? Son ¿De 11, cuántos? pero lo que Ahí ustedes está. dicen es que ya ¿Cuándo entró en entra vigor. en vigor lo de los 9 ministros? A partir de que toman posesión el 1 de septiembre Pero eso del no, año eso no 2025. dice la reforma que Claro ustedes que sí. hicieron, Israel. Sí lo dice. No lo dice. Claro, lo dice. O sea, si la propia Corte lo está discutiendo, ¿por qué no lo dice? Ahora también le vas a decir a los ministros. Lo que yo creo que O sea, se el debe cambio de resolver es ministros así, de claro. 11 a 9. ¿Cómo se Eso enoja, no lo dice Emilio? la La reforma. integración de la... Claro que Hicieron sí las lo cosas, dice. hicieron las cosas tan Claro mal. que sí lo Hicieron dice. las cosas tan Dice mal que los la ministros- Suprema Corte está diciendo, bueno, como la reforma pero la ya está, integración- entonces, 8 o 6. o 6. Entonces, porque no lo hicieron ¿cuántos bien. ministros hay actualmente, Emilio? La 11. reforma dice y esa que integración 6. va a ser así hasta el día ¿Septiembre 1 de? de septiembre del 2025, que tomen posesión aquellos que hayan ganado en las elecciones del 1 de Hicieron junio del tan año. mal la reforma, tan mal, por decir amablemente, ¿Qué hubo? con los pies,
que ya tienen ese tipo de contradicciones. Y eso es solo uno de los ejemplos. Ya no quiero meter ¡Chayotero! de la boleta, que es otro absurdo. ¿Cuántos puestos vamos a votar en junio? Mira, son en total los que... O sea, ¿cuántos nombres van a aparecer ahí? 881. Va a haber a nivel nacional, no. 881 son los puestos, ¿no? Así es, incluyendo no solo los magistrados y jueces, sino los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como las 2 vacantes. Claro. Sí. Más o menos, ¿cuántos son? Pues son, depende, porque algunos ya hizo son 10 y otros son 5. Pero como 1,000 y tantos. Como 4,000 y válgame. Bueno, lo importante aquí, Azucena, y nada más para retomar lo que decía Emilio, no lo quiero dejar pasar. La Suprema Corte no tiene facultades. Ellos dicen que el artículo primero, y luego se inventan una teoría que no existe y que nunca se ha puesto en práctica en México, y por eso es tan absurda. Qué barbaridad. Y una facultad, como decía una teoría en Estados Unidos, una teoría dice en Estados Unidos que no se puede esconder un elefante en una ratonera. ¿Cómo ven amigo? En fin, ustedes tienen la última palabra. Lo leo en los comentarios y comparte. ¡Checa!